Se tienen 500 vehículos asegurados y cada póliza puede registrar un siniestro único con probabilidad básica de 2%. La cuantía, es decir, la intensidad, está dada por un uniforme que va entre 1000 y 135.000. Y después los valores básicos, es decir, este 2% de probabilidad de ocurrencia, que es la frecuencia, tienen tres contextos diferentes, donde en cada contexto se multiplica por un factor y los factores son estos de acá. Acá nos dan las probabilidades de los tres factores. Esa información la tenemos resumida en este cuadro de acá, donde tenemos los tres contextos y la probabilidad del factor para cada contexto. Bien, me dicen que la prima de riesgo, que el monto de la prima tiene un recargo de 35% de la dispersión de la cartera, es decir, es la esperanza de los siniestros más el 35% del desvío total. ¿Cómo calculamos esta prima? Primero que nada, respecto a la frecuencia, vamos a tener, lo podemos pensar como una binomial si tomamos a todas las pólizas en su conjunto, donde tenemos un total de 500 pólizas y la probabilidad de ocurrencia del siniestro viene dada por 2% por alfa, donde alfa varía dependiendo del contexto. Luego, la intensidad va a estar dada por x, ya que estamos, recordamos, la esperanza de un uniforme va a ser la integral entre si queremos a y b de x por f de x, diferencial de x, y en este caso nos queda b más a sobre 2, así que en este caso vamos a tener 136.000 sobre 2, es decir, 135.123 más 1.000 sobre 2. La varianza de mi uniforme, la varianza de x, que es la intensidad, va a ser b menos a al cuadrado sobre 12. Bien, ¿cómo resolvemos esto? Para cada contexto, es decir, vamos a hacer los mismos cálculos. Vamos al contexto donde alfa es igual a 0,6. La esperanza de los siniestros, donde de nuevo los siniestros los definimos como n por x, va a ser la esperanza de n por la esperanza de x. La esperanza de una binomial es n por p, así que acá tenemos nuestra n. Ok, vamos a escribirlo, esta es la esperanza de la binomial, es igual a n por p, y en este caso la p va a estar dada por este 2% multiplicada por el contexto en el cual estoy, que es 6 décimos, o sea, el factor de 6 décimos. Y después voy a multiplicar esto por la esperanza de x, que es la esperanza de la intensidad. Y así obtengo 408.000, que es la esperanza de los siniestros dado el contexto 1. O sea, en realidad, si querés, esto sería la esperanza de ese 1, o sea, la esperanza de ese dado que estoy en alfa igual a 0,6, si querés. Vamos a obviar esta notación, seguramente así no perdemos tanto tiempo, pero siempre es dado que estoy en tal contexto, que estoy calculando los momentos. La varianza, recordamos la fórmula de la varianza. La varianza va a estar dada por la esperanza de n. Recordemos que, de nuevo, siempre multiplicamos a p por el factor en el cual estamos, por la varianza de x. La varianza de x, estamos en mi uniforme, así que es b menos a sobre 12, así que este sería la varianza de x, por la varianza de n, y acá tener cuidado con no olvidarse de que la p está influenciada por el contexto. Fíjense que esto de acá es n, esto es p, y esto es 1 menos p. Y después esto es la esperanza de x, pero al cuadrado. Fíjense que tenemos 136.000, que es 135 más 1000, dividido 2 al cuadrado. Luego, cuando obtengo la varianza, puedo obtener el aumento absoluto de orden 2. Recuerden que si la varianza, o sea, vamos a hacerlo acá, si la varianza se define como la suma entre x menos su esperanza al cuadrado por su probabilidad, y si esto lo puedo reexpresar como la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza del cuadrado de x, luego si quiero despejar el momento absoluto de orden 2, paso la esperanza al cuadrado sumando. Así que bueno, este procedimiento de obtener, fíjense qué cosas obtuvimos. Obtuvimos la esperanza y obtuvimos la esperanza de s al cuadrado de cada contexto. Vamos a repetir lo mismo para el contexto donde alfa es igual a 1. Fíjense que es un poco lo mismo. Acá el factor termina siendo, esto es n, esto es p por alfa, donde alfa es igual a 1. Y esto es esperanza de x, que siempre va a ser lo mismo, porque la intensidad no se ve afectada por los contextos, solamente la frecuencia. Y acá de una ya calculamos el momento absoluto de orden 2. Fíjense que tenemos
Por acá tenemos a la esperanza de n, por acá tenemos a la varianza de x, por acá tenemos a la varianza de n binomial y por acá tenemos a la esperanza de x pero al cuadrado. 136.000 dividido 2 da 68.000. Y por último, como quiero el valor absoluto de los siniestros de orden 2, todos estos calculitos que tenemos por acá, a todo este corchete, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser la varianza de ese 2, que es lo mismo que escribir la varianza de S dado que alfa es igual a 1, que es el segundo contexto. Si le sumo la esperanza de S dado que alfa es igual a 1, obtengo este momento, el momento de orden 2. O sea, la esperanza es el cuadrado dado que alfa es igual a 1. Dado que alfa es igual a 1. Bien, repito el mismo proceso para alfa igual a 1,4. No hay muchas sorpresas. Lo único que recalco es que no hay que olvidarse de capaz meter el factor cuando meto la P. Fíjense que la P se ve afectada por el factor. ¿Y cómo obtengo la varianza total? Capaz que me conviene hacer lo siguiente. Paso esto para acá. Y recuerdo que ¿por qué hacemos todo esto de los contextos? Bueno, la esperanza de ese total, vamos a ponerle ese total, va a ser la suma para todo contexto, vamos a ponerle para todo i, de la esperanza de S, dado el contexto donde estoy, por la probabilidad de estar en ese contexto. Las probabilidades de cada contexto están acá arriba. 20% para el primero, 60 y 20. Entonces, lo mismo ocurre para la esperanza de S al cuadrado total. Vamos a escribirlo por acá. La esperanza de S al cuadrado total, lo mismo, voy a sumar a la esperanza de S cuadrado dado el contexto por la probabilidad de estar en ese contexto. Si quieren, para todo alfa. Ya la notación está por cualquier lado. Entonces la varianza va a ser, de nuevo, recordamos que la varianza es donde la había anotado, el momento absoluto segundo menos el momento absoluto primero, este menos este. Lo mismo aplica para acá, el momento absoluto segundo. Fíjense que, voy a notar que acá tengo S al cuadrado y acá tengo la esperanza de S, todo esto elevado al cuadrado. Entonces calculo, vamos a ponerle colores, calculo la esperanza de S cuadrado total y le resto, quieren, la esperanza al cuadrado de S total. Y acá obtengo, esto vendría a ser la varianza de S total. Bien, aquí están los cálculos, pondero, fíjense que estoy ponderando los momentos absolutos por cada contexto. Acá hago un poco lo mismo, solo que lo dejé expresado en sumatorias para que me alcancen los renglones. Y obtengo la varianza. Una vez que obtengo la varianza, la prima se me da como 680.000, que es la esperanza, más el 35% de la raíz de esta varianza que obtuve. Es decir, esto de acá. ¿Cómo me preguntan después cómo es el inciso B? El costo de un reseguro XL con una probabilidad de 70.000 y el recargo es 30% del riesgo cedido. Bien, tengo una probabilidad de 70.000, que la vemos por acá. Y después la prima, la fórmula es esta que tenemos por acá. Bien, ¿cómo calculamos capaz la esperanza de ese cedido? Lo único que tenemos que modificar en nuestro cálculo, después los contextos tienen un poco la misma lógica, es, o sea, ¿qué es lo que afecta al reaseguro? El reaseguro no afecta a la frecuencia, sino que afecta a la intensidad. Entonces, si quiero calcular la esperanza de los X cedidos, lo que tendría que ver es cuándo aplica el reaseguro en esa intensidad. Bien, a ver si me puedo hacer un espacio por acá. Bien, ahí me hice un cuadradito. Entonces, ¿cómo funciona el reaseguro? Si el monto del siniestro es menor a la prioridad, que en este caso es menor a 70.000, vamos a ponerle M igual, entonces como reaseguradora, esto estoy mirando del lado del reasegurador, no pago nada. Si el monto del siniestro es menor, fíjense que acá la capacidad es infinito, así que voy a decir si el monto del siniestro es mayor a la prioridad, en este caso pago X menos la prioridad, porque en este caso la capacidad es infinito. Vamos a ponerle since capacidad y capacidad es L más N. Es decir, no hay un límite para lo que paga el reasegurador, por así decirlo. Y esto es bajo el punto de vista de la REA, de la reaseguradora. Entonces, ¿cuál es la esperanza de la intensidad? No pago nada. Fíjense que si estoy en esta situación, en donde X es menor a la prioridad que 70.000, no pago nada, entonces no pago nada.
Y cuando estoy en esta situación, vamos a hacer así, cuando estoy en esta situación, esta de acá, estoy mayor a la prioridad, pago x menos la prioridad. X menos la prioridad, entonces pago x menos la prioridad. Siempre voy a multiplicar todo esto por la probabilidad de estar en ese punto del eje x, que en este caso me lo da la función de densidad. Bien, calculo la esperanza de los x cedidos de esa manera. Calculo la varianza, que un poco se hace el mismo cálculo. Lo que se hace es, fíjense que esto acá va a ser 0, así que elevo al cuadrado la sección donde sí paga el reaseguro, le resto la esperanza que calculé elevada al cuadrado, obtengo la varianza. Y entonces empiezo a calcular todo. Ya está hecho en un choclo, pero vamos a desglosarlo de a poquito. Entonces la esperanza es un poco más fácil. Fíjense que tengo a la n, la saqué un poco de factor común, así no me molestaba mucho. Pero fíjense que lo que voy a tener acá, de nuevo la esperanza de ese cedido, va a ser la sumatoria para cada contexto de valor esperado de los S cedido dado el contexto por la probabilidad del contexto. Es decir, y el valor esperado de ese cedido básicamente es el valor esperado de n dado el contexto por el valor esperado de x cedido por la probabilidad del contexto. Entonces vamos a descubrir dónde está cada componente de esta sumatoria. Básicamente la esperanza de n dado el contexto multiplicada por la probabilidad, o sea, esto de acá, está en cada argumento. Fíjense que vamos a hacer un paso más, así es más claro. Esto lo puedo pensar como, fíjense que la esperanza de los x seguidos es una constante, porque lo único que varía en mi sumatoria, vamos a verlo así, esto es para todo alfa, acá no hay ningún alfa, o sea, no estoy condicionado al contexto, es decir, esto lo puedo escribir como la esperanza de los x seguidos por la suma de la esperanza de n dado alfa por la probabilidad de alfa, si quieren. Es un poco lo que hice, saqué de factor común la esperanza de los x seguidos, también saqué de factor común la n, y me queda en la sumatoria solamente la esperanza de n, o sea, la esperanza de la frecuencia dada el contexto por la probabilidad de estar en ese contexto. Es lo que tengo acá. Acá tengo, esto sería la esperanza de n dado alfa 1. Esto acá sería la probabilidad de alfa 1. Esto sería, este 2 sería la esperanza de n dado alfa 2. Vamos a hacerlo con el otro término. Esto de acá sería la esperanza de n dado alfa sub 3. Y esto de acá sería la probabilidad de estar en alfa sub 3. Bien, y así obtenemos la esperanza. Capaz lo más complicado viene con la varianza, porque la varianza también tiene su fórmula adicional, pero como la vimos varias veces, vamos a tratar de lograrla. Entonces, de nuevo, para la varianza, o la esperanza, ya hice de una la esperanza de ese cuadrado cedido. Entonces, para mostrar un poco de sentido de nuevo en lo que pasa con la varianza, con el momento de orden 2, así no me bardean porque es un choclo. Para calcular la esperanza de ese cedido total, lo que voy a hacer es la sumatoria para cada contexto. La esperanza de ese cedido al cuadrado va a ser la suma para cada contexto. ¿De qué cosa? Recuerden que esto es la varianza de los S cedidos dado el contexto más la esperanza al cuadrado de los S cedidos dado el contexto. Fíjense que la varianza más el momento al cuadrado me da el momento de orden 2 absoluto. Y todo esto lo voy a tener que multiplicar por la probabilidad de estar efectivamente en ese contexto. Y al mismo tiempo, capaz que esto es lo complicado, recuerden que esto tengo n y tengo x. Porque vamos a escribirlo acá. Porque s recordemos que es n por x, y la varianza también tiene su formulita tiene más su desglose. Entonces vamos de a poquito a sacar cada término. Entonces, 20% sería sería el primer contexto, la probabilidad del primer contexto. Entonces acá tengo la probabilidad de alfa 1. Luego me queda calcular la varianza dado ese contexto, más la esperanza al cuadrado dado ese contexto. La varianza, recuerden que es esperanza de n por varianza de x. Acá yo tengo la esperanza de n dado alfa 1, dado el contexto 1. Acá yo tengo la varianza de x, que siempre vale lo mismo, o sea que no depende del contexto. Luego tengo la varianza de n, entonces esto de acá, piénsenlo como la varianza de n dado el contexto 1, y esto
Esto es la esperanza al cuadrado de x, que de nuevo. Y todo eso que marqué recién es solamente este argumento de acá. Porque fíjense que es la varianza de S. Y S está compuesto tanto por n como por x, si quieren. Y luego dijimos que le teníamos que sumar la esperanza al cuadrado de S dado el contexto. Eso es un poco más simple, porque es esperanza de n por esperanza de x. Entonces tengo la esperanza de n dado el contexto. Capaz que acá conviene hacer paso por paso, pero bueno, yo lo quise hacer todo de una. Y después es lo mismo repetido para cada paso. Vamos con este de acá. Esta es la probabilidad del tercer contexto. Esto, fíjense de acá. Acá tengo n, acá tengo... vamos a agarrar todo uno. Este sería la esperanza de n, dado estar en el tercer contexto. Dado que estoy en el tercer contexto. Qué feo. Por la varianza, más la varianza por la esperanza. De nuevo, esto es la varianza de n, dado que estoy en el tercer contexto. Todo eso junto, combinado, si quieren, vamos a escribirlo esta vez. Todo esto junto, combinado, me da la esperanza, perdón, me da la varianza de S, dado que estoy en el tercer contexto. Y esto de acá sería la esperanza al cuadrado de S, dado que estoy en el tercer contexto. Que sería como la parte de mi sumatoria, fíjense, varianza más esperanza. Todo esto ponderado por la probabilidad cuando alfa está en el tercer contexto. Bien, después de todo ese choclo de cuentas obtengo este número astronómico. La varianza de los SSI lo calculo como la resta entre el momento segundo y el cuadrado del momento primero y obtengo así la prima.